Muy buenos días, José Luis, don Álvaro, a todo el equipo de la Z101, el Gobierno de la Mañana. Mire, vamos a comenzar con una noticia de la semana pasada que fue la decisión tomada por el Banco Central Europeo de incrementar en 75 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Ese incremento obviamente ya muestra de forma clara que el Banco Central Europeo ya comenzó a hacer su apriete monetario con el objetivo de reducir su tasa de inflación, que al mes de agosto se colocó en 9.1%. Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, señaló que en los próximos meses habrá otras subidas. Ella dijo, miren, por lo menos 2 veces se va a incrementar la tasa, quizás menos de 5 veces, pero ahí está el rango, de 2 a 5 veces se va a incrementar la tasa de interés. Lo que significa que ese 1.25% actual estaría muy por debajo, y así es, estaría muy por debajo de lo que es la meta que ellos quieren alcanzar en materia de tasas de interés, porque está lejos de lo que es la tasa de interés neutral, que es la que se requiere para comenzar a reducir la tasa de inflación. Eso se acompaña con también algo que viene pronto, el 21 de septiembre se va a reunir en los Estados Unidos la Reserva Federal para tomar su decisión sobre tasa de interés, y ahí lo que debemos esperar es que también el Banco Central de los Estados Unidos el 21 de septiembre incremente en 75 puntos básicos su tasa de interés, acercándola cada vez más hacia lo que es la neutral. Todavía está por debajo de la que se requiere para reducir la inflación de una forma más acelerada y llevar a lo que es la meta. Recuerden que tanto en Estados Unidos como en la eurozona la meta es 2%, y Estados Unidos tiene una tasa de inflación por encima del 8%, y vemos que al mes de agosto la eurozona la tiene por encima del 9%, es decir, que está muy lejos de la meta del 2%. En el caso de la República Dominicana, obviamente se ha ido también ajustando hacia arriba la tasa de interés, al igual que en muchos países de América Latina. Estamos más cerca de lo que es la tasa de interés neutral, al pasar de 3 a 8% la tasa de interés de referencia del Banco Central, y comparar con la tasa que se estima neutral partiendo de la expectativa de inflación, que es el 0.8 en los próximos 12 meses, más un 2% de tasa de interés real neutral, se tiene que estaría alrededor del 8.8%, 9%, de tal manera que le faltaría 100 puntos básicos al Banco Central para tener lo que sería considerado como la tasa de interés neutral. Claro, eso va a depender también de condiciones internacionales, va a depender de la evolución de precios internacionales de los combustibles, así como también de lo que pudiera suceder con otros elementos que también influyen sobre los precios, como es el caso de la disponibilidad de alimentos. Ese va a ser un entorno que va a condicionar la evolución de la tasa de interés interna en la República Dominicana. Cuando hablo de la de referencia, que es la del Banco Central, inmediatamente eso se refleja también en la tasa de interés activa y pasiva, con ciertos rezagos, pero se va reflejando. Es decir, que lo que debemos esperar es incremento de la tasa de interés. Ahora bien, yo quiero tocar otro tema importante, además de esos temas macroeconómicos, que es muy preocupante porque puede afectar mucho lo que es el volumen de ahorro en la República Dominicana, y esto pudiera entonces desembocar en una situación que generaría todavía mayores incrementos de tasas de interés. Y me refiero a la decisión del Tribunal Superior Administrativo mediante una sentencia, específicamente la sentencia 030-02-2022, partiendo de esa sentencia, yo creo que valdría la pena hacer ese análisis, que es lo que pretendo hacer ahora. Mire, en primer lugar, la ley 8701 de Seguridad Social estableció el sistema de pensiones que hoy existe, que es un sistema muchísimo mejor que el quebrado, inviable sistema de reparto que teníamos antes, que fue sustituido a inicios del siglo XXI. 2003 comenzó a operar la parte correspondiente a pensiones, y este sistema de pensiones ha sido criticado por utilizando argumentos, algunos ideológicos, otros muy populistas, pero en realidad no tiene un fundamento técnico que me digan, bueno, una opción distinta o mejor a esta que tenemos, que es el sistema basado en cuentas individuales de capitalización.
individual. Esa situación es la base a partir del cual entonces uno tiene que comenzar el análisis, entender bien en qué consiste ese sistema. Ahora, el Tribunal Superior Administrativo, esa sentencia que emitió, que para mí es una sentencia incorrecta, de acuerdo a la misma, se le ordena a la Superintendencia de Pensiones, en su calidad de reguladora de las administradoras de fondos de pensiones, y aquí voy a citar, dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 100 y 105 de la ley número 8701, que crea el sistema de seguridad social. Y luego añade, y vuelvo a citar, y restituir a los accionantes los valores reducidos de sus cuentas de capitalización individual de acuerdo con las deducciones realizadas en el mes de enero del año 2022, mes de febrero del 22, y algunos de los balances concernientes al mes de marzo del 22. Entonces, ¿de qué se trata básicamente el caso? Un grupo de afiliados presentó al Tribunal Superior Administrativo una acción constitucional de amparo con el objetivo de que ese tribunal le ordenase a la Superintendencia de Pensiones que hiciera que las AFP les restituyese los valores que han sido reducidos de su cuenta de capitalización. Y pongo reducidos entre comillas. Ahora, esa sentencia porque es incorrecta. Por un lado, le está diciendo a la CIPEN que de acuerdo a esos artículos 100 y 105 les restituya fondos. Ahora, ¿qué dicen esos artículos? En realidad, esos artículos, específicamente el 105, es parte de un conjunto de artículos como el 102, 103, 104, que establecen un derecho del afiliado a una rentabilidad mínima. Entonces, hay que entender que en un sistema donde se realizan inversiones en instrumentos financieros, que se mueve su valor en función de la tasa de interés, así como también de la moneda en que se está invirtiendo. Por ejemplo, si se invierte en dólares y el dólar se aprecia, la cuenta expresada en pesos sube, pero si el dólar se deprecia frente al peso, entonces lo que se tiene es que la cuenta expresada en pesos tiene otro tipo de movimiento. Entonces, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, de acuerdo con los datos publicados por la CIPEN, ¿qué se puede decir? En primer lugar, con relación a esa rentabilidad mínima, que vuelvo y digo, que depende del desempeño de las AFP. Entonces, ¿qué dice ese articulado que va, no el 105 únicamente, sino los articulados que son 102, 103, 104 y el 105? ¿Qué dicen? Bueno, la superintendencia, cuando uno ve lo que establece la Superintendencia de Pensiones como rentabilidad mínima, que se define como el promedio de la rentabilidad que obtienen el sistema de capitalización individual menos el 2%, por ejemplo, si fuera 8.68 menos el 2%, sería una rentabilidad mínima de 6.68%, que sería, por ejemplo, para el mes de febrero de este año, la rentabilidad mínima. Y entonces habría que ver cuál AFP está por debajo de esa mínima, porque si hay una AFP que está por debajo de esa mínima, tiene que completar la diferencia en las cuentas de los afiliados. Entonces, si estás por debajo de la mínima, tú la tienes que completar. Entonces, habría que ver qué dice el reporte de la CIPEN con relación al desempeño financiero o rentabilidad obtenida de las cuentas de capitalización individual en los meses de enero, febrero y marzo. Ahí lo que se ve es que ninguna de las AFP quedó por debajo de la mínima, que vuelvo y señalo, es el promedio menos 2%. Ninguna está por debajo, es decir, que todas están agrupadas en un rango que está con un límite inferior por encima de ese promedio menos el 2%. En consecuencia, no existe la necesidad de que los recursos depositados en la cuenta de garantía de rentabilidad, que es como se llama la cuenta que tienen que tener las AFP, para que en caso se quede por debajo de la mínima, se tenga que completar la rentabilidad a las cuentas individuales, no existe la necesidad de que esos recursos depositados en la cuenta de garantía sean utilizados de acuerdo con el mandato de la ley. Por eso, se puede decir que esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo es incorrecta. Pero por otro lado, la sentencia manda a la CIPEN a restituir a los accionantes los valores reducidos de su cuenta de capitalización individual, y eso refleja un desconocimiento de cómo que se mueven las cuentas de capitalización. Tú no tienes ningún tipo de deducción, nadie le puede sacar dinero de esa cuenta individual. Entonces, vamos a ver cómo es que se mueven las cuentas. Mira, en primer lugar, hay que señalar cómo sube la cuenta. La cuenta sube cuando hay entrada. Entrada son básicamente aportes de los empleadores y de los trabajadores. Ese es el movimiento hacia arriba de la cuenta.
La salida, oigan bien, la salida, que es lo que se conocería una reducción de las cuentas, se debe a pago de beneficios a los afiliados por diversos conceptos, como es ingreso tardío, que le devuelven el dinero, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia por concepto de herencia, sobrevivencia por pago a una compañía de seguro, o retiro programado, renta vitalicia, enfermedad terminal. Esos son elementos que le sacan recursos al sistema. Se le devuelven los recursos, por ejemplo, a la cuenta individual, pero no hay otro tipo de deducciones, absolutamente ninguna. Entonces, cuando dice que el Tribunal Superior Administrativo manda a que le devuelva, es algo totalmente correcto. Eso revela un total desconocimiento de cómo opera el sistema de capitalización individual. Esas cuentas no pueden ser, no se le puede deducir absolutamente nada. Entonces, cada día de operación, esto es lo más importante, cada día de operación, el saldo neto acumulado del fondo que representa las cuentas individuales es invertido de la mejor forma posible por la AFP, generando un retorno o rentabilidad al trabajador, que al mes de junio del año 2022, si nos vamos desde el inicio hasta el mes de junio del año 2022, que es el último dato que tengo disponible, alcanza una cifra, el monto acumulado de recursos en términos de rentabilidad, de 434.254 millones de pesos. 434.000 millones de pesos representa el 55% de lo que se tiene acumulado en las cuentas individuales. Es decir, que de la cuenta que usted tiene en promedio, más de la mitad lo está explicando el retorno. Entonces, la pregunta que habría que hacer es, ¿cómo se mueve ese retorno? Entonces, yo creo que la sociedad dominicana se beneficiaría mucho si los miembros del Tribunal Superior Administrativo aprendieran cómo funciona el método de valoración de los fondos. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica el movimiento hacia arriba y hacia abajo. No es ninguna deducción, no. Es que puede subir, puede bajar los fondos, y así como sube o baja, también entonces sube o baja la cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿cómo sube? Por ejemplo, si tú tienes un título de renta fija como los bonos, el valor de los fondos depende de la tasa de interés, tanto de cada instrumento como de lo que prevalece en el mercado. Si se trata de renta variable, como acciones, ¿de qué depende? Depende de los dividendos y de la tasa de interés. De tal manera que, si además le añado que estén expresados en moneda extranjera, pues también depende del tipo de cambio. Entonces, en el caso de la República Dominicana, ¿qué fue lo que sucedió en los meses de enero, febrero y marzo? Que hubo una apreciación del peso con relación al dólar. Si hubo una apreciación del peso con relación al dólar, ¿qué le pasa a una cuenta que tiene un componente que está denominado en dólares? Que entonces ese componente se reduce cuando tú lo conviertes a pesos, pero la cantidad de dólares que tú tienes en tu cuenta es exactamente la misma. No hay ningún tipo de deducción, es simplemente que la valoración que tú haces en pesos de un componente de tu cuenta que está en dólares, como el tipo de cambio pasó, por ejemplo, de 57 a 55, esa apreciación que registró el tipo de cambio, la cotización del peso con relación al dólar, como bajó, entonces la parte correspondiente a tu cuenta de capitalización individual, que estaba denominada en dólares, al convertirse, al registrarse contablemente en pesos, disminuye, pero no es una deducción, nadie le está quitando absolutamente nada, pero la sentencia del Tribunal Superior Administrativo lo que manda es restituir esa diferencia. Entonces la pregunta es, ¿significa que esa variación del valor en peso del fondo de la cuenta de capitalización individual han disminuido por deducciones? Claro que no, claro que no. Y la otra pregunta, ¿ha sido beneficioso para el trabajador que las AFP hayan podido invertir una parte del fondo patrimonial en dólares estadounidenses? Es muy fácil la respuesta. Si nos vamos a ir desde el 2017, que fue el año que comenzaron a hacer inversiones en dólares por parte de la AFP, que tiene un límite de hasta un 30% del fondo, ¿cuál ha sido la evolución del tipo de cambio? Bueno, una depreciación del peso en 17.5%, al pasar de 46.72 a 54.92. ¿Y eso qué significa? Que del monto total que se ha acumulado en forma de rentabilidad, que ya dije que son 434.252 millones de pesos por movimientos de tasa de interés, por buen manejo administrativo de lo que ha aportado el trabajador y el empleador, hay de ese monto total, el 55%, que son esos 434.000, lo explican esos movimientos que logra hacer y obtener de rentabilidad
las AFP. Pues de esos 434.000 millones, oigan bien, por movimientos cambiarios, hay 6.085.6 millones de pesos a favor de los trabajadores en su cuenta. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, si lo que dice el Tribunal Superior Administrativo es verdad, así como ahora dice que debido a la apreciación del peso se le hizo una deducción y por lo tanto hay que devolvérsela, entonces, si hubiese una depreciación del peso que le genera este beneficio producto de tener inversiones en dólares, ese beneficio, esos 6.085.6 millones de pesos, ¿se van a reducir a la cuenta de capitalización individual? Imposible. Imposible, porque esa es una ganancia de los trabajadores. Es decir, que todo lo que yo he señalado demuestra que esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo es incorrecta, pero además es perjudicial para los trabajadores, pues atenta contra lo que es la buena gestión y sostenibilidad del sistema de pensiones, llevando a la AFP, entre otras cosas, por ejemplo, a no querer invertir en instrumentos denominados en dólares, reduciendo su capacidad de minimizar el riesgo mediante la diversificación cambiaria. No voy a decir nada más con relación al aporte extraordinario que tiene ese ahorro que se puede hacer en dólares, por ejemplo, de poder adquirir títulos emitidos por el gobierno dominicano en dólares y de esa forma tener la capacidad de no depender únicamente de adquirientes de esos bonos a nivel internacional. Eso ya se ha analizado desde el punto de vista macroeconómico y es sumamente importante tener esa capacidad. Así las cosas, ¿qué puedo decir? Yo le recomendaría al Tribunal Superior Administrativo que se busque asesores en materia de lo que sería pensiones, como lo hizo en el pasado cuando tocó el tema de impuestos. Recuerdo que antes ni se llamaba el Tribunal Superior Administrativo cuando lo manejaba un tribunal especializado en impuestos, cuando se creó la ley tributaria, el Código Tributario en el año 1992. Ahí, en ese momento, se le dio un entrenamiento en el cual yo participé, se le dio un entrenamiento a los jueces en materia impositiva. Específicamente lo hizo el equipo que trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de apoyo al gobierno para la reforma tributaria de ese año, 1992. Se le dio ese entrenamiento. Asimismo, yo recomiendo a los actuales jueces del Tribunal Superior Administrativo a que vayan y busquen ese tipo de asesoría para evitar este tipo de sentencia que, vuelvo y señalo, atenta contra la buena gestión y la sostenibilidad del sistema de pensiones, que implica un impacto desfavorable sobre la capacidad que tiene el país de poder generar ahorro que se traduzca en inversión y esto a su vez en mayor crecimiento económico.